En este video vamos a ver cómo realizar accesos con Spring Security, pero ya directamente de una base de datos. En el ejemplo anterior, que es el proyecto que tengo aquí que dice Spring Security, en el archivo Spring Security habíamos realizado una configuración para que la autenticación se diera por medio de este usuario y esta contraseña con este rol, restringiendo esta URL para todos los usuarios que tengan este rol. Sin embargo, la definición de todos los usuarios y sus autenticaciones la habíamos hecho en este mismo archivo de Spring Security. En el nuevo archivo del proyecto que vamos a realizar para la conexión a una base de datos y ahí realice la validación del usuario, vamos a tener que, voy a abrir el archivo, aquí está Spring Security, yo ya tengo una consulta hacia una tabla de usuarios y una consulta hacia una tabla donde van a estar los roles para cada uno de los usuarios. La tabla tiene la siguiente forma. Esta es la tabla de usuarios, donde justamente estoy definiendo al usuario con su contraseña y si el usuario está activo, y bueno, un ID. Estos tres campos, el de usuario, el de la clave o password y el de si está activo o no, son requeridos por Spring Security. Y en esta tabla de donde voy a obtener los roles, básicamente es una relación por usuario y qué rol es el que tiene asignado. Si este usuario llegase a tener más roles, bueno, pues nada más agrego aquí más registros para este mismo usuario con los roles que le correspondan. Ahora, eso es con respecto a las tablas que necesito. Las descargas de estas estructuras de las tablas van a estar disponibles en las fuentes de donde estén revisando este video. Ahora, respecto a la configuración del proyecto, se van a realizar dos modificaciones con respecto al ejemplo anterior. Primero voy a abrir el archivo POM y en este archivo POM vamos a ver cuáles fueron las dependencias que agregamos. Vamos a revisar las que originalmente teníamos, que era Spring Core y Spring Web MVC. Sin embargo, como yo ya voy a empezar a trabajar con cuestiones inherentes a una conexión a base de datos y consultar tablas, bueno, pues agregamos esta dependencia de Spring JDBC. Esta no la teníamos en el proyecto anterior. Ahora, con respecto a Spring Security, básicamente es lo mismo que ya teníamos, es Spring Security Web y Spring Security Config. Respecto a las librerías para Java Enterprise Edition, también utilizamos JSTL y la de Servlet API. Una librería adicional o dependencia que también agregamos, naturalmente es el conector al manejador de base de datos que estamos utilizando. Para el caso de este ejemplo, bueno, pues estamos utilizando MySQL. Entonces, básicamente con respecto al ejemplo anterior, las dos librerías que agregué fue esta, la de el conector para MySQL y esta de Spring JDBC para que con Spring podamos gestionar las consultas. Bueno, eso es con respecto al archivo POM. Ahora, adicionalmente, hicimos una adecuación al WebXML. En el WebXML, bueno, pues básicamente tenía lo mismo con respecto al ejemplo anterior, el dispatch servlet, que está apuntando al archivo dispatch, que es el contenedor de beans que está gestionando el view resolver. Este archivo no tiene ninguna modificación, se queda exactamente igual, el view resolver con el prefix y el sufix. Y bueno, el listener también es context loader listener, este tampoco sufrió ninguna afectación. Y en esta parte sí realizamos un ajuste, que es context config location. Ya teníamos Spring Security. Ahora, el que tenemos que agregar es este de Spring Database. Y aquí es donde va a estar el bin para poder realizar la conexión a la base de datos. Es donde vamos a asignar el usuario, la contraseña y la base de datos que vamos a utilizar. Y bueno, este de Spring Security, que es un filtro, tampoco sufrió ninguna afectación. Básicamente, y a modo de resumen, en este archivo WebXML lo único que hice fue agregar esta línea que va a tener el bin de conexión al manejador de base de datos. Vamos a abrir este archivo.
Aquí está Spring Database. Y bueno, tengo un bin con el ID Data Source y las propiedades para lo que es la clase del driver. Aquí están los valores para el driver de MySQL, la URL de conexión para MySQL, el usuario y la contraseña. Si quisieran ver más a detalle y paso a paso cómo se realiza este tipo de gestiones manejadores de bases de datos con Spring, pueden ver nuestro video de Spring JDBC. Bien, lo siguiente es ver el archivo de Spring Security, pero ya de este nuevo proyecto. Aquí tengo el anterior y bueno, el que habíamos visto, mejor dicho, al principio. Y básicamente este archivo de Spring Security tiene las definiciones de lo que vamos a realizar ya para enviar la consulta al manejador de base de datos. De primera instancia, con respecto al ejemplo anterior, estamos agregando, este bloque no sufre ninguna afectación. El que sí sufre una afectación es este. Antes aquí teníamos la asignación directa del usuario con su rol. Y bueno, ahora sí podemos observar, tenemos una etiqueta que dice JDBC User Service, donde estoy haciendo la referencia al data source. ¿Cuál data source? Es justamente el que está aquí. Tiene por nombre data source. ¿Y cómo es que desde aquí puede identificar el archivo? Porque se lo referencié en el web XML, Spring Security y Spring Database, y entonces ya está cargando estos contextos. Entonces por eso es que todo lo que está definido aquí está visible acá. Entonces me regreso a Spring Security y bueno, le pongo la referencia del data source. Ya tengo entonces aquí la conexión a la base de datos y posteriormente estoy utilizando un parámetro de esta etiqueta que es JDBC Users. El parámetro se llama Users by Username Query y aquí estoy realizando la consulta a la tabla de usuarios, donde les había comentado que hay tres campos que son requeridos por Spring Security, que es el usuario, la clave y si está activo. ¿De qué tabla? Donde el usuario es igual, y bueno, aquí estoy utilizando un signo de interrogación para recibir el parámetro que corresponde a username parameter, usuario. Es muy similar a cuando estoy utilizando prepare statement. Y posteriormente, ya que tengo el usuario, viene y busca el rol con respecto a este usuario. El rol lo va a encontrar en esta tabla a través de este parámetro que es authorities by username query. Aquí es de donde voy a obtener los roles. Entonces estoy realizando la consulta de qué usuario, qué rol va a tener justamente, bueno, de qué tabla, usuarios, roles, con respecto al usuario ingresado por este parámetro nuevamente de username parameter. Bien, entonces ya con esto estoy realizando la consulta, aquí es donde está la conexión y lo siguiente que tenemos que revisar es que los archivos que previamente había creado aquí los tenga, el de JSP aquí está admin y bueno, los archivos de error, el de login y el index para que no me mande error al momento de iniciar mi proyecto. Por último, bueno, vamos a validar que el controller de Spring esté aquí. Este no sufrió ningún tipo de afectación, lo único que está haciendo es hacer un request mapping de admin hacia esta vista. Esencialmente es lo mismo, nada más que ahora realicé las modificaciones para que entonces ya pudiera obtener el usuario la contraseña de una base de datos de MySQL. Entonces vamos a ejecutar el proyecto. Clic en el botón derecho, Run As, Run on Server. Le voy a dar clic donde dice Finish y esperamos a que inicie mi proyecto. Ya que he iniciado mi proyecto, bueno, pues vamos a efectuar la misma operación de pasarle la URL que está interceptada por Spring Security. Le voy a poner admin y ya me manda el formulario personalizado.
Todo esto lo está gestionando Spring Security aquí desde su archivo Spring Security. Estoy interceptando admin y está mandando el formulario de login con el campo usuario clave. Esto es lo que hicimos en el video anterior y bueno, esto pues básicamente no tiene ninguna afectación. Pero ahora vamos a ver que efectivamente los datos los esté tomando de aquí. Entonces yo me voy aquí al formulario, le voy a poner S Rojas y el password es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los que están aquí. S Rojas en la tabla de usuarios y el password es 1, 2, 3, 4, 5, 6 que está activo o el valor del campo activo está 1. Le doy a ingresar y efectivamente ya me dejó acceder. Le voy a dar clic donde dice salir y nuevamente me regresa al index. Si yo realizo un cambio aquí directamente en la tabla y ahora le pongo P. Pérez, entonces intento acceder nuevamente, voy a poner en la URL admin, voy a poner nuevamente S Rojas, pues este usuario ya no existe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le voy a dar a ingresar y efectivamente me manda un error para la validación del usuario. Pero, ¿qué pasa si le pongo ya P. Pérez? Entonces, intercepto nuevamente admin, el usuario es P. Pérez, vamos a agregar el password correcto, aquí mando un error, bueno, más bien me sustituyó el valor que quería, P. Pérez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya tampoco me deja pasar, probablemente algo se escribió mal nuevamente, voy a volverlo a intentar, voy a actualizar, es P. Pérez y el password es 1, 2, 3, 4, 5, 6, le doy a ingresar y no me deja entrar. Vamos a ver, tal vez lo escribí mal acá. P. Pérez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y está activo. Ah, el error es también en la tabla de roles, pues no tiene P. Pérez un rol. Entonces también vamos a hacer aquí el ajuste P. Pérez y ya con esto no debo de tener ningún problema. Entonces, nuevamente me voy a admin, P. Pérez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y listo. Ya estoy accediendo con Spring Security, realizando una conexión a una base de datos y obteniendo los datos de estas tablas. Con esto cerramos el bloque de Spring Security. Gracias.